Bienvenidos, soy Dayanara Belén y trabajo en el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Hoy vamos a explorar cómo las mujeres en la ciencia no solo investigan, sino que también transforman sus ideas en innovación que cambia vidas. Cuando hablamos de innovación, muchas veces pensamos en experimentos, laboratorios y publicaciones, pero hay otra parte igual de importante: proteger y darle vida a esas ideas. Una patente no es solo un papel, es la manera de proteger un descubrimiento y llevarlo al mundo. En Puerto Rico tenemos talento increíble, pero transformar un descubrimiento en patente y producto comercial no es tan sencillo. Hoy conoceremos mujeres que lo han logrado. Para profundizar, presentamos a Lucy Crespo y la doctora Surangani Dharmawardhani, quienes nos contarán su experiencia liderando ciencia, innovación y emprendimiento. Nos gustaría compartir con ustedes algunos datos importantes sobre la labor del fideicomiso relacionada con este tema. ¿Sabían que de las 237 aplicaciones de patentes que hemos manejado desde el fideicomiso y la Oficina de Transferencia de Tecnología, el 62% incluye al menos una mujer inventora? ¿No? ¿Sí? Eso es importante. Además de las sobre 160 subvenciones que se han otorgado desde el 2015, cerca del 40% incluyen féminas. Esto sobrepasa las tendencias que vemos a nivel nacional y merece otro aplauso. Ahora le damos espacio a nuestra principal oficial ejecutiva, la ingeniera Lucy Crespo, y a la doctora Surangani Dharmawardhani, para dar comienzo a nuestro primer panel titulado Liderazgo Femenino en la Ciencia, Innovación y Transferencia de Tecnología. La doctora Dharmawardhani, conocida también como Dr. Su, es profesora de bioquímica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y reconocida investigadora en biología molecular del cáncer. Su investigación se centra en comprender los mecanismos celulares que impulsan la metástasis, particularmente en cáncer de mama y páncreas. Ha liderado proyectos que integran biología celular, señalización molecular y modelos experimentales para identificar nuevas estrategias terapéuticas contra el cáncer. También es cofundadora y Chief Scientific Officer de MBQ Pharma. Además de su producción científica, Dr. Su ha contribuido al desarrollo de propiedad intelectual en oncología, siendo coinventora de múltiples patentes relacionadas con inhibidores de proteínas, moléculas clave en los procesos de migración y metástasis de células cancerosas. Para beneficio de la fluidez de esta discusión, este panel será en inglés. Welcome, Dr. Su, y gracias, Lucy, por el honor. Okay. Buenos días. Bueno, gracias, Sue. Thank you so much for being here. Dr. Sue was one of the first person I met when I started this job at the Trust. And it is amazing because she has this, what I consider, fascinating career, and building this incredible intersection between cancer biology and innovation. So I would love for her. She mentioned to me when we came in the elevator to get together, that she doesn't like to talk about herself. But today she had to make an exception, okay? Because I really would love to see what was that moment in which you realized that science that you were doing in your lab all of a sudden can become a discovery, can become something of a tremendous intellectual property value that you can patent, and in addition to that, make a final product, a solution that can change the world. So I would love for you to tell us about that and a little bit of your career. This is your space. I am a total academic. I came through the ranks, the PhD, postdoc, assistant professor, and that's all I knew how to do until I came to Puerto Rico, which I think was amazingly fortuitous because I didn't get tenure at the University of Texas at Austin. I met medicinal chemists who wanted me to test their drugs.
So they would design and synthesize these molecules and give it to me because I have been working on the target proteins for a long time, like for 26 years. My first grant from NIH was to look at these target proteins as cancer metastasis promoters. So once I started making the drugs, our first drug was EPUB 016, the medicinal chemists were like, oh, we have to patent this, because Dr. Cornelis Blah and Dr. Eliud Hernandez at the School of Pharmacy, they understood more about intellectual property. And I kind of went along with it. And I really like to say that I won't be here if the trust hasn't trusted me. So we had a lot of support from the trust. At the time, they started the technology transfer office when we were just getting patents for our drugs. And David Gully was the person who would call me and make me do the patents through the trust. So the problem with being in an academic institution, I think, is that the intellectual property is theirs, and a lot of our institutions don't know how to really capitulate that. They don't know how to make, they really win. I mean, I was at the University of California in San Diego. Everybody had a biotech company because the institutions understood that that's how you make money. But our institutions have not, it's not that they're not supportive, they don't understand how to be supportive. So the trust was that liaison that took us from academia into industry. And because of the trust, the second patent we made for MBQ 167, we were able to patent it through the trust, and they protected the intellectual property. David Gully got these really good lawyers from Chicago that all of us have experienced, and that kind of, so I would say my transition was accidental. And without the trust in Puerto Rico, none of us could do what we did. Bueno, Sue, thank you for that. And I want to mention, Melad, as we were talking, this was 10 years, almost 10 years ago, I think. Absolutely. And, I always mention and give a lot of credit to Doctora Belinda Pastrana, and now is a tenant here because Belinda, before the trust was engaged, was the first. She had to suffer, I guess, all the opportunity to overcome the barriers, let's say it like that, because she took actually the first patent. And when we did the work with Sue, it was fascinating because we had the unique opportunity to take this amazing work that they have been doing and working with people, with experts. As you know, the way that we work at the Trust is that the Technology Transfer Office, that David is not here with us, but we had Dr. Carlos Baez, who is the Deputy Director, and Kiara that work also with us. So please stand up. I hope I'm not missing out. Anyone else? And what we do basically is that we provide and have a set of experts in the different fields of patent, application and development. And that really have made a significant difference. As Diana mentioned, so far we have processed over 237 patents, applications. So the other thing that I would love to talk about is talk a little bit when you decided to become a co-founder of MBQ Pharma. How that worked, and how different is your role as the scientific director from your regular, professor role? So again, thanks to the trust, when we were first working with our drugs, to get funded, we had to go to the trust. And I checked today, the trust has given me 5 different grants for this program. And part of their thing was that I needed to go through ICO. I hated ICO. It was so uncomfortable. But I went through it, and I had to start a company. Back then, it was called Metablock. I don't know if you remember, and I was the CEO. I had no idea what I was doing, but they made me go through this. I learned how to do these pitches,
But the co-founders, having Dr. Rodriguez Orengo, who had the business acumen, was really great. And then Carlo Dominguez, he used to be with Parallel 18. He walked into my office and said, I want to help you because you have a good product, but you have no idea what you're doing. So Carlo Dominguez is still the chief financial officer to this day. And I feel like that we can't do it all. It's nice to be a scientist and have a product, but you have to ask people to help you. And we had the trust to help us at that point. So MBQ Pharma was a lot more sophisticated. We started in 2018. Jose Rodriguez Orenga started as the CEO, but we really got Federico Goodshead as a CEO. He had a lot of experience with the US FDA, and I think he really helped us to tell us what to do and to get the drug to the point where we had FDA approval as an investigational new drug. So at every point, we've had to get the help for people who knew what they were doing in that sense. And so I just like to say it wasn't me. I only did the intellectual property. The company has been brought forward by people who know what they're doing. And that is very important, ¿verdad? Es the ecosystem, it really is what is the opportunity for us to move to that next step. Because as Sue mentioned, you can have a really good idea, good intellectual property, but it really takes a team, okay, with different expertise to make it available and, look for that market opportunity. So that I believe is also very important to recognize the different pieces. So can you explain a little bit, because for us, MBQ Pharma is a very special project, because as you mentioned, not only have we invested with competitive grants, but also now they are going through the clinical trial phase. So can you expand a little bit of where the project is and how do you see yourself moving forward? Sure. So all we did was to show that we can kill cancer in mice, right? And that's no good until you can show that your drug is effective in actual patients. So the first trial that MBQ Pharma has it's a safety trial. So we have these really advanced breast cancer patients. These patients have tried everything and now they are in the trial. And what we have done is to give MBQ 167 to these patients twice a day. So we have 3 patients, and if they don't have any dose-limiting toxicities, we enroll another 3 patients at the higher level. So right now we are at the 7th cohort, and we have only 1 more to go. So there's a lot of patients with stable disease, which means that we still don't have a lot of efficacy, but stable disease for these patients is a big deal because they have been given like a death sentence at this point. So hopefully we can go on to the next level. And right now we are thinking of asking the FDA to extend the concentrations, because after 400 milligrams, I think they're going to be fine. So we have to go higher. And then the next step is to do an efficacy trial. And the efficacy trial, I'm hoping we can get women at a lower stage in their disease, and also breast and pancreatic, maybe a basket trial. So all of this costs money. So we need the investments. Yeah, well, that is awesome what you're doing and the progress that have been done. I would love for you I remember one of the things that impressed me the most when we were checking your project and where you're going, is that you describe what is the impact today and the amount of women that are actually impacted with this type of cancer. Can you share that with us so people understand the potential impact that you can really have to change the world? Metastatic cancer, 20% of cancer diagnosis, it's a terminal illness. And in the US, there's over 20,000 women, and 1 in 8 women will be diagnosed with breast cancer. So all of us know somebody who's had breast cancer, who's recovered, or who is dying from breast cancer. So breast cancer for me seemed like the most effective cancer to work with.
because of the high mortality and the high incidence. But we are looking at pancreatic cancer too, which is like the 5-year death. That one is very, very high, the death rate. Sí, no, it's very high, very, very difficult. A lot of people that usually are given that diagnostic, dying in a relative short period of time. Mira, so the other thing that I would love for you to do is to share with us. Obviously, I had talked to many of your students, with some of them, work here at the Trust. And, they always said, you are, either their favorite or, tied with the second favorite that they have. So I would love for you to share, what is that legacy as a teacher, as a professor, as a mentor? What is the legacy that you want people to remember you for? I want the people who are with me, who I advise, to do better than me. Example is sitting right there. Qué bueno. Michelle Martinez. Michelle is one of the, qué fantástico, amazing. That's what I want them to do. I want to teach them confidence and not be afraid of anything, because this has been a very hard road for me. When I came up, it was not easy. There were no role models. There were no women in power. And the few women there were just was so difficult in some ways. And now I think the next generation of women, I think are much more, we want you to succeed. We want you to do better than us. That is a beautiful work. Thank you for that. And I would like you to leave us with your personal message, anything that you want to share with us, to inspire us with. Well, don't be afraid. Fear is what helps us back. And I do have imposter syndrome. I grew up in the universities in the East Coast where all you saw were white male scientists. And it's been difficult for me. Every time I walk into a room, I'm the only woman and the person of color, So getting over that, but I think it's different for you all. It's going to be different. It's getting better. And also know your capabilities, but your limitations too. I have always surrounded myself with people who know more than me, who can complement my shortcomings. So don't be afraid to surround yourself with really good people. That is such a window, such a wise comment. So thank you so much. So let's give up her a round of applause. En la primera parte de esta conversación, exploramos el liderazgo femenino en la ciencia y cómo la investigación puede convertirse en propiedad intelectual. Ahora, en esta segunda parte, escucharemos a mujeres que han llevado sus descubrimientos más allá del laboratorio. Y para esta segunda intervención vamos a conocer a mujeres que han llevado sus descubrimientos más allá del laboratorio. Cada una aporta una perspectiva distinta del ecosistema de innovación. Las invito a subir al escenario según las vaya mencionando. Oficialmente, me honra darle la bienvenida a la doctora Idalis Flores, bióloga molecular con más de 20 años de experiencia investigando la salud de la mujer. La doctora Flores se enfoca en endometriosis, dolor pélvico e infertilidad. Es profesora de Ciencias Básicas y Obstetricia y Ginecología en la Ponce Health Sciences University y directora del programa de investigación en endometriosis del Ponce Research Institute. Su investigación se centra en biomarcadores moleculares, genética y mecanismos inmunológicos de la endometriosis, así como en el impacto del estrés, el estigma y las disparidades en salud. Ha recibido múltiples subvenciones de los National Institutes of Health. Ha publicado más de 60 artículos científicos y es mentora de estudiantes en ciencias biomédicas. Además, participa activamente en organizaciones científicas y de pacientes y lidera iniciativas de innovación en salud como cofundadora de Sur 180 Therapeutics y Chief Scientific Officer de Nura Health, una empresa enfocada en el desarrollo de diagnósticos no invasivos para la endometriosis. Bienvenida. Invitamos además a la doctora Dalis Piñero. Fuerte aplauso.
La doctora Piñero es egresada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo su doctorado en el área de química inorgánica. Como estudiante, tuvo la oportunidad de convertirse en investigadora invitada en la Universidad de Notre Dame, Indiana. Obtuvo una subvención de tesis para realizar estudios en Grecia y realizó estudios postdoctorales en el oeste de Francia. Hoy día es catedrática asociada en el Departamento de Química de la UPR en Río Piedras. Cuenta con más de 40 artículos en revistas revisadas por pares de alto impacto. Dirige las facilidades de difracción de rayos X del edificio de Ciencias Moleculares. Es directora del nuevo Centro de Resiliencia al Cambio Climático de la UPR, en una subvención millonaria del Departamento de Educación Federal y, además, es la CEO de la compañía Venus Sensors LLC, cuya meta es convertirse en una compañía líder a nivel mundial en el desarrollo de nuevas tecnologías en sensores de gas para monitoreo ambiental y uso biomédico. Un fuerte aplauso. Invitamos a la doctora Beatriz Zayas. La doctora Zayas es profesora y directora del Laboratorio de Toxicología Química, Molecular y Ambiental adscrito a la Escuela de Ciencias y Tecnología de la Universidad Ana G. Méndez. La doctora Zayas obtuvo su bachillerato en Biología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y su maestría en Epidemiología de la Escuela de Salud Pública, Recinto de Ciencias Médicas. Luego de obtener su maestría, en 1990 laboró como epidemióloga del Departamento de Salud del municipio de San Juan. Deseando ampliar su conocimiento en el campo de la toxicología, decidió continuar hacia su doctorado en la Universidad de Pittsburgh, donde obtuvo un doctorado en toxicología. Luego de completar el mismo, continuó su formación postdoctoral en MIT, enfocada en la detección e identificación de marcadores biológicos por exposición a contaminantes ambientales. En el 2002, la doctora Zayas regresó a Puerto Rico y se incorporó como profesora e investigadora de la Universidad Ana G. Méndez en Cupey. En el 2019, hizo un alto a sus funciones académicas para desempeñarse como directora del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. Como investigadora, ha establecido colaboraciones con investigadores locales, dando lugar a importantes publicaciones científicas, la coautoría de 6 patentes de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos y una patente china por la síntesis y actividad biológica de nuevos compuestos para el tratamiento y detección de cáncer. En la actualidad, es investigadora principal de varios proyectos de investigación, entre ellos un proyecto con enfoque forense dirigido al desarrollo de métodos analíticos y toxicológicos para la detección de opioides en muestras humanas. Además, la doctora Zayas disfruta inmensamente su rol como mentora de estudiantes graduados y subgraduados. Esta pasión la llevó en el 2023 a ser cofundadora del nuevo programa doctoral en toxicología y diseño de drogas de la Universidad Ana G. Méndez. Además de sus proyectos investigativos, también ha dirigido programas para promover el desarrollo de las mujeres científicas en Puerto Rico a través del programa Advanced Hispanic Women in STEM. Fuerte el aplauso. En este momento invitamos a la doctora Michelle Martínez Montemayor. La doctora Martínez, profesora de bioquímica y quien dirige el Laboratorio de Investigación en Biología del Cáncer y Terapias Experimentales en la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe. Además, es presidenta y cofundadora de Dinámico Pharmaceutics, una empresa emergente dedicada al desarrollo de terapias selectivas y accesibles derivadas de productos naturales para tratar formas agresivas de cáncer de seno. Como presidenta de Dinámico, participó en la primera generación de la incubadora BioLeap Life Sciences, donde recibió el Innovator Award de Decca Analytics y el Jumpstart Award del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. También participó en el programa Entrust, donde obtuvo fondos para continuar reduciendo riesgos tecnológicos, y en el programa de comercialización iRed. Asimismo, la empresa participó en el programa Unlock Capital. Dinámico Pharmaceutics cuenta con una patente concedida en Estados Unidos, Europa y en Japón, además de una solicitud de patente adicional presentada en el 2025,
que incluye una nueva generación de compuestos derivados de más de 15 años de investigación con hongos medicinales en cáncer. Con el apoyo del programa Acércate al Grant, actualmente compiten por fondos STTR de los National Institute of Health y han sido invitados a someter una propuesta Phase 1 SBIR a la National Science Foundation. Un aplauso. Bienvenidas todas. Le cedo el espacio, Lucy. Qué bueno. Primero que nada, muchísimas gracias. Para mí es un orgullo estar aquí al frente facilitando este panel por muchas razones. Aquí tenemos personas que han estado y hemos trabajado con ellos desde los Trailblazers, que es como los llamamos, ¿verdad? Esas personas que fueron de nuestras primeras generaciones de subvenciones, hasta aquellos que están en los últimos programas, como son los programas de BioLeap. Y entonces yo quiero empezar porque, ¿verdad?, lo que queremos es que nos cuenten sus experiencias. Como vimos, todas ellas tienen campos de expertise, tienen patentes, muchas se están moviendo ya a la comercialización. Han hecho una carrera, ¿verdad?, en diferentes roles. Y yo quisiera que nos contaran ese momento donde estaban haciendo su investigación y de momento dijeron, ahora acabo de tener esta idea maravillosa que me parece que tiene una propiedad intelectual que tenemos que proteger. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué se siente? ¿Cómo se identifican? Compártenos un poquito. Es la más cerca de Lucy, así que me toca empezar. Pues para mí fue bien temprano en mi carrera, pero fue por culpa de mi mentor. Yo estaba haciendo mi PhD en un laboratorio totalmente molecular, mecanístico, descubriendo interferones, sus mecanismos de señalización, y él me llevó a su oficina y me dijo, Idalis, yo quiero que tú me ayudes a curar el cáncer. Entonces ya él estaba yendo más allá de los mecanismos a una aplicación médica y clínica. Eso era investigación translacional, no se le llamaba de esa manera. Así que desde muy temprano en mi carrera ya yo tenía en mi mente que lo que yo estaba haciendo en el laboratorio iba a ser algo más allá de un simple conocimiento científico, avanzar la ciencia, el conocimiento, sino que iba a tener una aplicación médica. Y así fue. Mi tesis doctoral pues, fue una terapia genética para cáncer. Así que siempre tuve como que esa curiosidad intelectual y siempre en mi laboratorio fue bien translacional desde el comienzo. Pero sí, definitivamente ver moléculas que están sobreexpresadas, por ejemplo, un experimento, rapidito me lleva a pensar, espérate, si esto está sobreexpresado aquí en el tejido de cultivo, ¿será que está sobreexpresado también en el suero de las pacientes? ¿Será esto un potencial biomarcador? Y así es que comienza pues toda esta mi curiosidad con la parte translacional. Qué bueno. Y también nos dio un regalito, nos mencionó algo, que fue lo que dijo la palabra mentor, ¿verdad? Todos sabemos que la mentoría, y aquí Frances y Esther están haciendo que sí, porque ellas ambas son mentoras y saben ese valor, es importantísimo. Dalis, cuéntanos en el caso tuyo. Pues, sí. En mi caso, yo siempre he soñado, ¿verdad? Uno siempre llega al laboratorio y uno sueña que las moléculas que uno está creando tengan algún uso que pueda llevar a la comercialización, ¿verdad? Porque uno empieza primero con, ok, vamos a hacer química fundamental. Empiezas a hacer química fundamental, publicas y te das cuenta que como que hay algo que te está faltando, que es el poder aplicarlo para la solución de un problema, ¿verdad? Y entonces, pues en este dinamismo que es estar en un ambiente académico, y entonces transiciono de ser químico molecular a una científica de materiales gracias al encuentro con los físicos al lado de mi laboratorio, que empezamos a pensar en la síntesis de un sensor de gas. Y pero yo no sé nada de nanofabricación. Yo no sé qué es lo que tú me estás diciendo. Yo te puedo sintetizar el material, yo te lo doy, tú lo transformas. Pero después fuimos transicionando a nosotros a hacer la nanofabricación, a hacer la transformación del material. Y el spike, ¿verdad?, de esto se puede convertir en una aplicación vino cuando de momento vemos la señal de que está pasando el gas y esto hace así. Y ese aumento tan drástico en la señal, pues yo dije, esto se tiene que patentizar, porque es que es una cosa que sobresalía tanto del marco de lo esperado. Ajá. Y en efecto, estábamos logrando tener una señal 3 órdenes en magnitud mayor que lo que los sensores normales tienen. Y ahí tú te das cuenta que cuando el resultado define, que es lo que yo le digo a los estudiantes, pueden tener un proyecto fantástico, ustedes van a poner todo este esfuerzo, pero
eso no va a garantizar el éxito, ¿verdad? Cada proyecto va a ser bien diferente y unos pueden tardar 1 año y otros pueden tardar 5 años en darte los resultados esperados. Y yo fui una de esas tesis largas, lamentablemente, ¿verdad? Pero aprendí tanto en el camino que no me siento mal, todo lo contrario, me creó esa resiliencia. Así que en ese caso, ver ese spike, ver esa señal tan abrupta, fue ese despertar. Fue, ok, es ese momento eureka, esa epifanía, como tenemos algo que vamos a poder usar en un futuro para resolver un problema, para comercializar y para poder sacar una tecnología de vanguardia. Eso lo llamamos el momento mágico del eureka, cuando encontraste esa condición específica. Beatriz, en tu caso, háblanos un poquito, ¿cómo llegaste ahí? Sí, ¿me escuchan? Pues en mi caso fue un poquito diferente porque a veces las cosas funcionan cuando no funcionan. Y ese fue el caso de nosotros. Comenzamos con una molécula, como verdad, nuestras compañeras, y estas moléculas tenían como propósito original trabajar como moléculas anticancerosas. Yo quería que fueran tóxicas, que me mataran las células cancerosas. Algunas de estas moléculas no hacían eso. Y uno dice, ¿y qué yo hago ahora si no son tan activas? Así que hay un proceso, un periodo como de pequeñas frustraciones, y esas frustraciones son buenas porque hace que tú actives tu neurona y digas, ¿y ahora qué hago? Y la segunda parte es la necesidad. ¿Qué necesidad hay en el mercado? Bueno, entre la historia corta larga, un día mirando las células pude ver que algunas de estas células florecían bajo ciertas condiciones. Yo dije, caramba, pues este compuesto no me las está matando, pero me marca unas y no me marca otras. Y ahí es que yo dije, tal vez no me sirve de compuesto anticanceroso, pero sí de marcador. La próxima pregunta es, ¿qué condiciones tiene estas células que me las marca, pero esta no me las marca? Y de ahí, pues, todo lo que estamos haciendo ahora. Y, ¿verdad? Para entender un poquito más, la doctora Surangani mencionó anteriormente que hay células, todos conocemos lo que es el metástasis, y células muy agresivas, pero algo bien particular es que hace que estas células metastásicas sean tan agresivas. Y una de ellas es que tienen la capacidad de sobrevivir con poca oxigenación. Así que estos marcadores nos permiten identificar células que pueden sobrevivir en condiciones de poca oxigenación. Y de ahí, pues, que estamos trabajando en esa línea de mover al mercado en algún momento esta molécula. Pero yo quiero traer el aspecto de patentes. Y es que si bien el fideicomiso ha sido muy exitoso en seleccionar las moléculas que van a mover al mundo de patentes, busquen en la literatura, menos de 50% de las solicitudes que se someten son convertidas en patente. Así que yo estoy muy agradecida tanto en aquel momento de Ana G. Méndez y su liderazgo, como del fideicomiso y su división, ¿verdad?, dirigida por el doctor Báez y otras personas que han creído en nuestra invención y nos han ayudado a moverla. Porque es bien fácil decir tengo una patente, pero no es tan fácil obtener la patente. Toma años desde que se somete esa aplicación, la evalúan y luego se te otorga. Porque ellos revisan que lo que tú estás diciendo que es especial o único, nadie más lo ha hecho, por lo menos no de la misma manera. Qué bueno, excelente. Y aquí, ¿verdad?, nos dio muchas gotitas de saber, Beatriz. Una de ellas fue la perseverancia. La otra es que cuando algo no te sale como es, ¿verdad?, lo cogemos como una experiencia de aprendizaje y ella es una perspectiva diferente, ¿verdad?, puntos de vista distintos. Y siempre me gusta reconocer, ¿verdad?, el trabajo que hace la oficina de TTO, como mencionamos, en parte se debe a que nos aseguramos que las patentes, no solamente, ¿verdad?, tienen unos procesos de revisión. Como ustedes saben, este proceso funciona. Nosotros, la oficina de patentes, y voy a aprovechar, es casi como un anuncio antes de ir con Michelle, pero siempre me gusta recordar la oficina de patentes nuestra, que es una oficina un tanto quizás bastante única, quizás hay muy pocas, unas 3 o 4 en los Estados Unidos, porque tiene una función regional. Nosotros en realidad servimos todas las instituciones académicas de Puerto Rico, todas con la misma plataforma, con los mismos procesos, el mismo tipo de acceso. Y eso nos permite, ¿verdad?, hasta cierta manera puede ser cierta uniformidad en el ecosistema de investigación. Así que aquellos, ¿verdad?, no solamente son para las universidades, están todas las universidades públicas y privadas, pero también servimos todos los participantes de nuestros programas. Así que, ¿verdad?, por eso es que ese trabajo se ha podido llevar a cabo. Michelle, cuéntanos en el caso tuyo, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. En el caso nuestro,
Nosotros trabajamos con el hongo Ganoderma lucidum desde que yo comencé en UCC bajo la mentoría de Sue, cuando Sue trabajaba en UCC, haciendo mi postdoc. Encontramos que este hongo lo utilizan muchos naturópatas en Puerto Rico para poder cuidar de sus pacientes y que no interfiere con las terapias convencionales y que esos pacientes anecdóticamente viven más tiempo. Pero estos médicos no entienden muy bien, estos naturópatas quiero decir, no entienden muy bien cómo funcionaba. Así que esa fue mi función, tratar de caracterizar cómo funcionaba en modelos de cáncer. Y Sue me dice, en el laboratorio yo tengo unas células que no se mueren con nada. Así que vamos a ver qué pasa. Se traté esas células con el hongo y vi que se murieron en 24 horas. Ahora traté las células no cancerosas y quedaban como si nada. Y ya ese hallazgo de por sí te causa una curiosidad que empiezas a pensar más allá. ¿Cuál es el motivo de esta selectividad que presenta? Así entonces conseguí muchas subvenciones, Sue se va al recinto, yo negocio mi espacio en el laboratorio, me convierto de postdoc, comienzo como facultativo en la Universidad Central del Caribe, consigo subvenciones y tengo un laboratorio muy exitoso caracterizando el hongo, tanto en terapias sinérgicas con terapias convencionales, como su eficacia con los modelos animales, toda la gama de señalizaciones que afecta. Y en el año 2017 llegó el huracán María. Y el huracán María destruyó mi laboratorio. Y ahí había que empezar de cero. Y había que ser realista, ¿verdad? Porque es como que, ¿qué hago? Así que decidí unirme en colaboración con mi cofundadora de Dinámico, que es la doctora Fátima Rivas. Ella estaba en St. Jude, experta en productos naturales, quien me ayudó a hacer la caracterización del hongo. De ahí salen 6 compuestos bioactivos con alta potencia anticáncer. Y de esos 6, uno de ellos era bien parecido al hongo. La naturaleza es maravillosa, ¿verdad? La mezcla de por sí sabe lo que está haciendo en la célula para actuar selectivamente, pero este único compuesto que causara tanta actividad anticáncer era bien maravillosa. Y ahí, con la ayuda del fideicomiso, empezamos a hacer los procesos de patentar este compuesto. Sin embargo, como es un compuesto natural, de por sí no se puede patentar, sino el uso. Y mi gran colaboradora, químico medicinal, esta colaboración interdisciplinaria es esencial para pensar más allá de lo que nosotros pensamos y tenemos de frente, creó una serie de compuestos que tenían mayor potencia, que se podían ver con fluoróforos, que se podían enlazar con otras moléculas para verificar dónde se pegaban esos compuestos y hacer una caracterización completa de cómo es que funcionaban estos modelos. Entonces, con la ayuda del fideicomiso, logramos licenciar esa patente a una compañía de origen canadiense. En aquel momento, esa compañía pidió el poder patentar esta tecnología en todas partes. Y fue maravilloso porque fue también una oportunidad de quitarle el riesgo a la tecnología porque nos permitió hacer muchísimos ensayos de qué era lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, vino la pandemia y la compañía se decidió enfocar en hongos, pero alucinógenos. Así que quitan la licencia de la patente, pero para nuestro beneficio, pues ya estaba protegida en muchísimos lugares y eso nos convenía a nosotras como parte de la innovación. Damos un poquito más hacia adelante, seguimos consiguiendo fondos y en el año 2023 se nos surge la oportunidad de comenzar Dinámico, con la intención entonces de comercializar estos grandes descubrimientos que estamos encontrando en el laboratorio. Y con la ayuda del fideicomiso y los programas de BioLeap que mencionaron, BioLeap, iRed, hicimos Customer Discovery, implementamos un sistema de andamiaje bastante sólido para la compañía para poder entonces echar hacia adelante estos grandes descubrimientos. Y el año pasado, ya estamos en la 3ª generación de compuestos, identificamos la molécula clave que se conoce como el lead compound, el cual tenemos esa intención de entonces de llevar a la clínica y esa está en la patente que sometimos en el año del 2025. Qué cosa hermosa, ¿verdad? Toda esa historia de cómo, y me encanta, ¿verdad? Lo que ella está diciendo, mencionó una palabra espectacular que es esa colaboración interdisciplinaria, ¿verdad? Que eso cada día está tomando más relevancia
y es más importante. Me gustaría, y voy a seguir ahora con Michelle, háblanos un poquito cómo fue esa decisión y cuáles son los retos, ¿verdad? Porque ahí es que yo creo que tenemos que, ¿cómo armonizamos cuando decidimos hacer ese cruce de investigación y a la misma vez, ¿verdad?, en un tono más empresarial? Así que me gustaría que nos digas cómo ahora el día tiene como 48 horas, no físicamente, pero en trabajo. Pues básicamente nosotros, primero que todo, esta servidora que era la que tenía la idea de hacer la compañía en Puerto Rico, se aseguró de que en la universidad nos permitieran tener estas empresas, ¿verdad? Porque tenía que tener un sombrero dual y tienen que haber unas políticas implementadas bien claras dentro de la parte administrativa de la universidad. Eso fue lo primero que yo hice. Me tomó, pero con la ayuda de la universidad, porque la universidad me ha dado muchísimo apoyo. Tantísimo. He sido bastante persistente en poder conseguir mis metas. A mí no me gusta que me digan que no. Y de la manera en que lo hago es con fundamento, ¿no? Voy buscando todas las cosas que necesite, ya sea, mi intención en aquel momento era someter un SBIR, y para someter el SBIR, un STTR, perdón, con la universidad, y me hicieron hacer una presentación en presidencia, me acuerdo, donde yo tenía que explorar toda mi andamiaje que yo quería montar para poder someter esa propuesta. Para eso necesitaba la compañía, pero no podía fundar la compañía hasta que tuviera el visto bueno de que todo iba a estar bien y no me iban a votar. Había que estar bien clara de que todo estaba por el libro. Una vez que hago esta presentación, usé como ejemplo las compañías que estaban ya vigentes como Sur 180, que era muy exitosa y que estaba en colaboración bien cercana con la Escuela de Medicina de Ponce, y cuáles son las ventajas y el beneficio que eso va a traer a la universidad, porque al final del día la universidad ayuda a descubrir y entonces son las entidades comerciales las que comercializan esos descubrimientos que se hacen en la universidad. El punto era educar, ¿no? Y el poder que todos nos familiarizamos de cuál era el beneficio de poder hacer esta compañía. Hago la presentación, fue todo un éxito, me piden un white paper de la presentación, hago el white paper de la presentación y lo llevan a nivel de junta y me dieron el visto bueno para hacerlo. Para eso entonces completo el registro, el deadline era enero 5, eso ocurrió diciembre 12, no logré el deadline. Porque aparte de hacer el registro de la compañía, tenía que conseguir el SAM y el EIN y el ERA Commons y el SBA, muchas regulaciones que te requieren para poder hacer la compañía exitosa y poder someter el STTR, y todo eso se tardó, pero no importa. ¿Por qué? Porque el objetivo era fundar la compañía, registrar la compañía, someter la propuesta, y eso se hizo en abril. Así que siempre hay que tener metas claras, siempre hay que ser transparente, íntegro, siempre hay que trabajar con fundamento, porque el punto es lograr ese objetivo. Perfecto. Muchas gracias, Michelle, por compartir eso. Y ese elemento tan importante, ¿verdad? Nosotros sabemos que aquí en Puerto Rico no ha habido una tradición, vamos a decir, en las áreas de investigación. Esa es parte de la misión que todos nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Y es una de las razones principales por las que compartimos estas historias y estos factores de éxito, porque Puerto Rico como país necesitamos asegurarnos, ¿verdad? Y es uno de los objetivos que desde que comenzaron, ¿verdad?, la campaña política anterior, hemos estado firmemente comunicando que es importante que el país siga invirtiendo en su inversión de investigación y desarrollo, ¿verdad?, con el objetivo de comercialización. Hemos estado comunicando, ¿verdad? Como ustedes saben, ahora solamente Puerto Rico invierte 0.62% de nuestro producto doméstico. Somos la jurisdicción que menos invierte en Estados Unidos y somos de las jurisdicciones que menos invierte en el mundo. Así que, ¿verdad?, estamos aquí siempre comunicando la importancia de que establezcamos un plan claro, que por lo menos en los próximos 5 años llevemos ese número a 1%. Así que cada vez que alguien tengan una oportunidad, se recalquen. Y lo más importante es que esto muestra que tenemos el talento, ¿verdad? Porque de que uno puede ambicionar mucho, pero si no tiene el capital humano listo para hacerlo. Y esta es una evidencia clarísima. Y la semana que viene, si el Señor nos permite, también le quiero extender una invitación a todos, porque tenemos otro evento donde vamos a estar haciendo entrega de las subvenciones del programa de Entros, que muchos de ellos han participado, y tenemos una nueva corte
que se va a entregar la semana que viene. Así que tenemos que asegurarnos que este talento tan maravilloso que tenemos en Puerto Rico lo seguimos fomentando, lo seguimos nutriendo. Así que, Beatriz, háblanos un poquito de tu experiencia. Pues mira, yo creo que hablando un poquito tal vez los retos, yo voy a hablar un poco de los retos, hay diferentes retos en la carrera y yo creo que tenemos mucho que hacer todavía para que desde bachillerato, maestría, doctorado, vayan desarrollando esa mentalidad de aplicabilidad. Porque todos los que hacemos investigación queremos generar conocimiento, pero cada conocimiento no se traduce en aplicabilidad inmediata. Eventualmente sí, pero no inmediata. Y voy a dar un ejemplo, y me perdonan, pero es que los otros días estaba en un restaurante y vi una botella de ketchup. Y las botellas de ketchup ahora son fabulosas porque antes, no sé si se acuerdan, esas botellas de ketchup pues eran difíciles y todo se llenaba. Hoy en día tienen una tapa blanca, que no importa quién lo use, se queda nítida. Yo digo, ¿quién se inventó eso? ¿Verdad? Así que, pero volvemos, requiere una necesidad. Y el conocimiento se genera y a veces uno dice, eso es importante, pero ¿cómo yo llevo eso al mercado? Y yo creo que en el caso de nosotras, todas hemos identificado en algún momento de nuestras carreras, pero pudimos haber empezado antes. Pero esa mentalidad todavía no se inculca en todos nosotros. Y, ¿verdad? No voy a decir las mujeres menos, porque no me gusta hacer esa distinción, yo creo que es en general, pero debemos trabajar por eso, por cómo yo hago mejor algo y cómo mi conocimiento puede llevar a mejorar un artefacto o a generar un artefacto que sea útil. Y no todo tiene que ser útil porque la filosofía es importante y no necesariamente es un artefacto, pero en el mundo de nosotras pues se nos permite hacer eso. Sí, esa necesidad, ¿verdad?, de integrarlo a través de toda la carrera con nuestra... Una de las cosas, y déjame decirte que yo creo que estamos haciendo este progreso, una de las cosas que nosotros estamos haciendo en el fideicomiso que empezamos el año pasado con el apoyo de la Fundación Azur, Asmar Azur, que dirige Frances, que está aquí, Frances Zenón, la doctora Frances Zenón, es que estamos otorgando unas becas para estudiantes, que estamos en ese proceso ya. Frances, creo que recibimos sobre 100 y pico, 130 y pico de 166 aplicaciones, son de estudiantes de escuelas públicas. Y lo más que a mí me impresionó es que en los criterios de selección, no solamente estamos incluyendo que tú tengas un buen promedio, no solamente estamos incluyendo que tú que hagas servicio público, ¿verdad?, que tengas esa conciencia de comunidad, sino que estamos incluyendo que hayas hecho proyectos de investigación. Y yo, para mí, esos son los elementos, ¿verdad? Cómo nosotros cambiamos estas conductas, es que tenemos que empezar a reconocer estos estudiantes que todos están recibiendo y que fue maravilloso, recibieron cada uno una beca de $20,000 anuales, que va a hacer una diferencia. Estudiantes de escuela pública que ustedes saben que en general, ¿verdad?, pues normalmente son de familias de escasos recursos, y ese elemento estaba incluido así, porque cuando tú haces cosas intencionales es que tú puedes cambiar conductas, así que me encanta. Dalis, por favor, háblanos un poquito de Venus y cómo estás haciendo ese cambio con estos montones de roles, las oportunidades, los retos. Pues en mi formación, ¿verdad?, nunca tuve ese mentor o esa mentora que hablara de comercialización. Todo siempre fue bien académico, bien de laboratorio, así que esa transición verdaderamente ha sido autoinspirada, yo digo, ¿verdad? Pero con el modelaje, pues gracias al fideicomiso, el modelaje que he visto aquí, que estaba hablando ahorita, lo mucho que aprecio, ¿verdad?, en esa primera sesión con Entros, con el doctor Carlos Báez, que teníamos un panel donde luego de discusión, luego de coger, que me encantó también en la experiencia de colaboración con la universidad en Estados Unidos, pero teníamos un panel donde nos dábamos retroalimentación y entonces Michelle estaba dándonos siempre como que estos cues, ¿verdad? Desde un punto bastante, yo diría, maduro, de una persona como que llevara mucho tiempo ya cogiendo su ciencia, empujándola, desarrollando todo este andamiaje que, por ejemplo, yo no tenía nada de expertise y necesitaba modelaje en aquel tiempo. Así que, y esas son cosas que, pues, ¿verdad?, que uno va haciendo sin darse cuenta, que uno
va sembrando y que después va a ir recogiendo. Yo espero poder inspirar lo mismo en colegas y estudiantes. A través de ese tipo de entrenamiento yo me fui dando cuenta que mi mentalidad era la de científica, no la de una persona comerciante que piensa en una aplicación y la solución a ese problema, ¿verdad? Cambiar esto fue un problema, me trajo muchos problemas internos, ¿verdad? Cambio de mindset, ¿verdad? Porque si yo siempre estoy pensando, yo voy a dar todo esto de forma gratuita, voy a publicar primero, porque uno tiene una responsabilidad, ¿verdad?, con los estudiantes. Yo no puedo decir, no les voy a dejar publicar sus resultados, porque yo tengo que crear un balance con lo que es bueno para ellos y con lo que eventualmente va a ser mejor para ellos, que es guardar eso, pero ellos no lo saben. Y ¿verdad? Uno tiene tantas decisiones que tomar a la hora de saber qué es lo que uno va a poner afuera y de la forma en que uno lo va a poner. Y es una responsabilidad que nadie sabe. Yo siempre le digo a mis estudiantes, mira, esa estrellita que va ahí porque a la hora de hacer algún tipo de reclamo, esta servidora es la que va a responder. Entonces es cuando tú, ahora pensando en lo de la comercialización, tengo que ser responsable, ¿verdad?, en poner una tecnología que sea verdaderamente real, ¿verdad? Yo no voy a prometer algo que yo no puedo cumplir. Y eso es una cosa que le trae mucha inseguridad para una persona que está comenzando en esto. Pero ha sido bien fascinante y es ese cambio de mindset que uno tiene que hacer y pues a la larga todos los que estamos interesados en llevar nuestra ciencia más allá tenemos que hacerlo. Y de nuevo, ¿verdad? Quiero recalcar que siempre, y qué bueno que lo trajiste, Dalis, ese balance. Por eso es que nuestra oficina, primero, todas las plataformas es la misma, las plataformas están disponibles para todas las universidades y se atienden bien rápidamente, ¿verdad? Eso, la oficina siempre está pendiente de acelerar. Todavía, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Y no podemos tapar el cielo con la mano, hay siempre muchísimas oportunidades, ¿verdad? Pero lo que es importante aquí es asegurarnos que tenemos esas conversaciones, ¿verdad? Por otro lado, nosotros siempre nos estamos asegurando que ponemos las plataformas lo más al día, ya están integradas, ¿verdad?, con Artificial Intelligence y con otras herramientas para asegurarnos que esos procesos fluyan lo más rápido posible para que si hay alguna oportunidad, pues que se pueda hacer, ¿ok? Entonces, por favor, Idali, cuéntanos tus experiencias que tú has trabajado, ¿verdad? Y estás en proceso de comercialización de varias maneras diferentes. Y yo siempre cuando comencé aquí, yo tuve un aprendizaje extraordinario con Idalis y fue que el tema que ella trata es un tema de la mujer y fue a través de conversaciones con ella y cuando ella estaba hablando de lo que ella hacía, que yo pude internalizar que hay muchas veces, ¿verdad?, que solamente una mujer puede resolver un problema que afecta a las mujeres. Así que te dejo ahí. Súper interesante. Antes de entrar en eso, quería abundar en lo que estaban diciendo mis compañeras. Ese cambio de sombrero, ¿verdad?, de científica a empresaria, ese cambio de mindset que tú mencionabas, pues es difícil, pero a la misma vez no dejamos de ser científicos, ¿verdad? Porque al entrar al mundo del empresarismo es que cambia la pregunta, ¿verdad? En el laboratorio, ¿qué descubrimos hoy? ¿Qué interesante puede ser esto? ¿Qué publicación podemos sacar? ¿Qué oportunidad de un grant? O mira, podemos entrenar estudiantes, que es otra de nuestras pasiones, como han podido escuchar. Si no, la pregunta se convierte en, ¿este descubrimiento puede solucionar algo, ¿verdad? ¿Algún problema que tenemos en la sociedad? Pues eso es un cambio grande y no nos enseñan, porque como decían también mis compañeras, pues los científicos somos altruistas y toda esta idea de que tenemos que primero proteger, primero patentar antes de publicar y ayudar a acelerar el conocimiento, pues tenemos que entender que hay un paso antes. Y yo tuve mis issues también como que tipo éticos y tuve que consultarlo con mentores, vuelvo con, ¿verdad?, el rol de los mentores, donde yo decía, es que no me siento cómoda patentando, es como si le estuviera robando este conocimiento. Igual, nuestras investigaciones tienen fondos de, ¿verdad?, de taxpayers, o sea, le debemos una responsabilidad a ellos también.
Así que hablando con uno de estos mentores me dice, Idalis, es que si lo haces público, entonces ninguna compañía va a estar interesada en comercializar esa solución. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? No es solucionar un problema. No es darle, en el caso de endometriosis, que es lo que yo estudio, que no había ninguna manera de diagnosticarlo de manera no invasiva. No hay un tratamiento efectivo. No es soluciones lo que tú quieres, pues no hay ninguna manera, ninguna otra manera o ninguna manera más rápida de llevar esas soluciones a la mano de las pacientes que primero protegerla. Y hay mecanismos y aquí te pueden orientar de cuáles son los pasos. Un disclosure primero, una patente provisional, ahí protege. Ahí te dan la oportunidad de cumplir con tu, ¿verdad? Con tu trabajo, con tu exigencia de tu departamento. Tienes que publicar. Mientras eso está pasando, está protegido, publica y se hace el due diligence de verificar de si realmente eso, ¿verdad? Es patentable. Y entonces ganas ese tiempo mientras te aseguras que al final del día lo que tú estás creando, lo que tú estás descubriendo realmente tenga un impacto, y el impacto se mide con acceso, ¿verdad? Si bloqueamos entonces, si hacemos público, entonces esa paciente o esos pacientes no van a tener el acceso a ese producto comercial, que es el que les va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, mejor diagnóstico, mejor tratamiento. Y sí, los temas de investigación también importan, ¿verdad? Porque pues cuando uno estudia algo que afecta pues principalmente a la mujer, pues sabemos que históricamente, no lo digo yo, históricamente sabemos que no se le ha dado las subvenciones o no se ha dado fondos federales al nivel que vaya a la par con la prevalencia de algunas de estas condiciones. Un ejemplo, NIH solamente dedica $3 para endometriosis research, pero cáncer de próstata son $90, cuando la prevalencia de endometriosis es 10% y la de cáncer de próstata es 3%. O sea, no va a la par, no equipara. Entonces, en tratar de conseguir fondos, tratar de convencer a personas que te apoyen, cuando es una condición que para empezar que es endometriosis, tengo que explicar, no conocen lo que es la condición, de que comenzar de cero. Pues es un reto, y en eso tengo que decir que realmente agradecer al fideicomiso, quienes fueron los primeros que me dieron una subvención para estudiar endometriosis, aun cuando se me estaba haciendo bien difícil a nivel de verdad del NIH, así que tengo que darle las gracias por tener esa confianza y darme esa oportunidad de estudiar una condición tan desconocida en ese momento. Bueno, muchísimas gracias, es maravilloso poder colaborar con eso. Ahora me gustaría que quizás, ¿qué consejo ustedes le darían a nuestras jóvenes investigadoras? ¿Okay? ¿Cómo empiezan? ¿Qué características? Cuando Sue estaba hablando mencionó una cosa bien importante que complementa lo que ustedes también han dicho, que es que en el caso de ella hizo la sabia decisión de rodearse de personas que tenían competencias en otras áreas, especialmente en esa parte de comercialización, para que pudieran hacer y mover adelante, ¿verdad? Esa propiedad intelectual que ella había desarrollado. ¿Cómo comienzan nuestras jóvenes a hacer eso? ¿Qué ustedes les sugieren? Que cuando se encuentran con esa primera barrera, ¿qué es lo que hay que hacer para seguir adelante? Vamos a empezar aquí, Beatriz. ¿Sí? Bueno, yo diría varios aspectos. Primero, dependiendo en la fase o ¿verdad? En el desarrollo de su carrera, si ya están graduadas o todavía están en entrenamiento, ¿qué recursos tienen a la mano, verdad? Ya sea el fideicomiso, ya sea la universidad, ya sea, ¿verdad? Una industria, una compañía. ¿Cómo llegar? Segundo, hablamos proteger la invención. Si descubres algo, debes protegerlo. No puedes olvidar que la invención no solamente es tuya, es de una institución académica si estás con ella, o es de una compañía si trabajas con la compañía. Eso no solamente es tuya, también tienes que reconocer de quién es. Eso es bien claro. Luego ahora, esta invención, ¿de qué me sirve? Y ahí aprendí 5 minutitos pitch, 5 minute pitch en Trust. Como tú en 5 minutitos o menos, tú dices lo que tú descubriste, por qué eso es importante y para qué te sirve. 5 minutes or less. Así que ustedes mismos hablen en el carro, en el espejo. Porque esto realmente es importante. Porque déjame decirte, una vez que tú dices, descubrí algo, quiero patentizar y quiero hacer un negocio, un startup, te miran así como, ¿you really know what you're doing? So, tienes que estar convencida de que lo que tú has descubierto tiene un propósito.
Tú lo tienes que ver. Si los demás no lo ven, eso eventualmente viene, pero tú tienes que comenzar por verlo. Así que sería uno, primeramente, ¿en qué etapa de tu carrera estás? Segundo, ¿qué recursos tienes a la mano? Y estar convencida de que lo que ustedes han descubierto tiene una necesidad. Y lo próximo, en un carrera bien largo, es cómo yo muevo eso al mercado. Pero en esa etapa inicial, esa sería mi recomendación. Muchas gracias por compartir eso. Excelente, sí, ¿no? Y siguiendo esa misma línea, si esto es algo que te interesa y nace en ti de esta manera como tan espontánea, espérate, este inhibidor que yo estoy usando con mis células para ver cuál es el mecanismo, espérate, y este inhibidor no podrá ser una potencial nueva droga para X o Y, ¿verdad? Si eso nace en ti, pues es bien importante que desde temprano, número uno, entiendas que hay que proteger, ¿verdad?, esas ideas junto con tus mentores, etcétera. Y hay procesos y hay ayuda. Pero también aprender sobre el mundo del empresarismo, pues es que es otro mundo, como acabo de decir. Entonces hay que buscar las estrategias para educarnos, para entrenarnos, ya sea a través de programas estructurados que provee tanto el Fideicomiso, para el 18, BioLeap, soy Gen 2, BioLeap. Porque yo no sabía hablar este lenguaje, yo no sabía cómo hacer un 5-minute pitch. No solo eso, Beatriz, yo tuve que hacer un 40-second pitch con un reloj y tratando de terminar a la última hora y que te digan así, el que te estaba hablando, no entendí nada. No sé lo que quieres hacer. Quieres cambiar el mundo, pero no entendí cómo lo vas a hacer. Así que sí hay que entrenarse, es un nuevo lenguaje que tenemos que aprender. No podemos dar la misma presentación científica con 30 gráficas, eso no existe. Y entonces para eso pues están todos estos programas que nos ayudan a seguir aprendiendo. Aquí todas nosotras seguimos cogiendo cursos, esto no se acaba nunca. Y lo otro es que también para eso se dan estos foros. Si a alguna de ustedes les interesa este tema en serio, acérquense a nosotros, quizás puedan haber oportunidades de ya sea entrevistarnos más a fondo, de hacer algún tipo de internado, de hacer un shadowing. Yo creo que ninguna de nosotras aquí le diría que no a una incipiente empresaria o empresario que quiera aprender cómo son esos próximos pasos, porque sí hay unos retos y les vamos a hablar, les vamos a decir de las satisfacciones que es levantarse por la mañana y sentirse como que, ay, yo estoy haciendo algo importante, ¿verdad? O levantarte y decir, oh my God, me falta todavía hacer esto, no entiendo cómo hacer este proceso. Un inversionista, me acaba de llegar el email que no me van a dar el dinero, me pasó ayer. Pero pues, eso es el día a día. Pero todavía hay 599 inversionistas de la red de inversiones que pueden dártelo. Así que hay que seguir. Yo quisiera aportar que ese descubrimiento que se hace en el laboratorio, ¿verdad?, tiene que resolver un problema de la vida real. Pero esa idea también tiene que ser un producto viable que va a atender entonces la necesidad de un customer, un cliente en particular. Así que hay que pensar en ese modo y cómo se traduce eso desde el laboratorio hasta las empresas. Yo quiero decir que en colaboración con la doctora Annelyn Torres, que es la CEO de Sur 180, y con el doctor Surya Raghu, que es el CEO de Advanced Fluidics, hemos escrito una publicación que está a punto de caramelo de que la acepten, que se llama Entrepreneurship Beyond the Lab, Commercializing Your Creative Outputs. Va a ser publicada en la revista BMC Supplements. Y habla, precisamente, es una guía para poder comenzar una empresa a partir de estar en el laboratorio. Le damos un timeline, hablamos de los diferentes tipos de protección de propiedad intelectual, hablamos del ambiente, de ese ecosistema empresarial, de cómo se nutre esa empresa con las agencias federales, con las instituciones, con las aceleradoras, con los inversionistas. Le damos todo ese panorama para que se le facilite un poquito más ese proceso tan cuesta arriba que es el crear una empresa a partir de ese descubrimiento en la academia. Tan pronto lo tenga, pues lo comparto para que lo tengan disponible. Qué bueno, vamos a darle un aplauso, ya me parece. Eso es lo que perseguimos, ¿verdad? Que esos aprendizajes no todos tengamos que pasar por el mismo dolor de cabeza, ¿verdad? Dicen que nadie aprende por cabeza de nadie, pero sí se puede tratar de evitar
Y por lo menos entonces que, como yo digo, todo siempre, ¿verdad? En esta carrera muchas personas a veces se pueden frustrar porque lo tratan una vez y no les funciona. Sabemos que en el emprendimiento, y especialmente cuando estamos hablando de emprendimiento científico, oye, no todo va a funcionar de la primera vez, pero eso cógelo como una licencia, como una oportunidad de aprendizaje, como una lección que estás aprendiendo. Dalis, Bueno, consejitos así, a mí me gusta dar como que pointers. Lo primero es que acostúmbrense a sentirse incómodos, ¿verdad? Ese es bien clave, porque a nosotros nos encanta, por lo menos a mí, que soy cristalógrafa y me encanta estar en el bench, nadie me molesta, yo estoy bien cómoda y me siento bien en paz y bien feliz trabajando en el bench. Siempre me encantó, obviamente, por eso fue que me cambié a química. Pero hay que para este propósito en particular, hay que acostumbrarse a sentirse incómodos y a no hacer cosas que necesariamente nos gusten en algún momento. Comparto que el año pasado fui a la ceremonia de Entros cuando no gané. Y le digo a mi amiga, y ya lo dijeron aquí, ¿verdad? Pero rodéate de personas que sean lo que tú quieres ser, ¿verdad? Comerciantes, porque tienen ese mindset y te puedan recomendar. Pero le digo a mi amiga que tiene su propia empresa, le digo, no estoy segura si ir, porque, ¿verdad? Que no se siente como que uno muy divertido saber que tú no ganaste, ¿verdad? Y es falta de lo confieso, es falta de madurez de mi parte. Pero ves esa parte de como que yo hubiera querido estar en ese core de ganadores. Y ella me dice, mira, tú tienes que ir ahora más que nunca, porque tú tienes que ver por qué tú no ganaste. Tú tienes que entender por qué yo sí y tú no. ¿Ven? Y eso requiere esa madurez, ¿verdad? Que uno acepte, que uno se vuelva bien humilde, porque tú estás en ese rol de, bien por ellos y ya antes voy a tener que esperar al próximo año o 2 años o 3 años, porque muchas veces uno no sabe. Yo creo que ese consejo que ella me dio fue uno de los consejos más importantes que yo he recibido en toda mi vida. Porque si yo no llego a haber ido a esa actividad y saber por qué ellos tienen su mérito, por qué ellos ganaron, por qué yo no estoy ahí, y yo no estaba lista, yo lo reconozco, yo no estaba lista. Y ahí me di cuenta que a mí me faltaba para llegar a ese. Y ahora, pues ¿verdad? Esperemos. En esta próxima ceremonia estoy entre ese cohorte y me siento bien agradecida y bien feliz, pero llevo esa madurez que no la tenía en aquel momento. Así que, ¿verdad? Ir a esa actividad aún sintiéndome bien incómoda, sabiendo que iba a ver a otros ganar, me enseñó por qué yo en aquel momento no merecía estar allí. Así que eso es sentirse incómoda, y lo otro es saber que esto es una inversión de tiempo. Nada pasa en el vacío. O sea, si nosotros nos dedicamos todos los martes de 4 de la tarde o 4 o 5 de la tarde hasta 7 y 8 de la noche por un semestre completo, que yo decía, Dios mío, esto es family time. Y yo tenía mi nene de 7 años, pero sin esa inversión de tiempo para aprender de todas las personas que tenían ya su compañía, yo no hubiese podido hacer el cambio de mindset, porque no hubiera entendido las decisiones comerciales que uno tiene que hacer. Cuando uno dice, este producto sí, este producto no. Esto lo publico, esto lo patentizo. Todo eso no se aprende tú viendo un PowerPoint o escuchando un podcast solamente. Esto es inversión de tiempo, es trabajo adicional. Así que, pues, para mí esas dos son takeaways que me llevo. Eso me encanta, te agradezco esa transparencia tan hermosa, ¿verdad? Porque, oye, cuando hacemos estos foros, ¿verdad? Trajemos todos estos casos y, de nuevo, ellas han sido bien honestas, qué trabaja, qué no trabaja, pero hay que ser realistas. Todas estas cosas requieren, ¿qué? Tiempo y trabajo. Como yo digo, oye, si fuera fácil esto, el mundo estaría lleno de lo mismo, pero no es así. Así que, verdaderamente, les agradezco muchísimo. Ya me está diciendo Lupe aquí de una manera, estamos allí casi al final, porque estamos ahora entre esto y el almuerzo, así, pero sí, ella me dice que está en mi fiesta, así que me puedo extender.
Mira, pues entonces lo otro que me gustaría hacer, primero que nada, antes de cerrar, me gustaría ver si hay alguna pregunta que haya alguien en el público que le gustaría que cada una de ellas le contestara. Así que si levantan la mano, no todos a la vez porque me abruman, se me hace difícil. Bueno, pues no hay problema. Pues entonces, lo que me gustaría entonces hacer a mí ahora es que cada una de ellas nos dé un mensaje final, ¿verdad? Que sirva para cerrar y especialmente que nos enfaticen, ¿verdad? Tanto ese poder de la propiedad intelectual y cómo eso las inspira. Pues yo pienso que, yo espero, ¿verdad?, que este foro haya servido de aprendizaje, de inspiración, de una musa que prenda esa curiosidad dentro de futuros empresarias y futuros empresarios, que extiendo la invitación que le hizo Idalis a que se atrevan a preguntarnos, a reach out, a preguntar si necesitan ayuda, si necesitan mentoría, si necesitan acceso a recursos. Yo soy una persona que a mí me encanta, si yo conozco personas que tienen necesidades específicas, por ejemplo, que trabajan en el microbioma, por un ejemplo hipotético, y veo un funding opportunity o una reunión o una conferencia que tenga que ver con eso, busco la persona, le mando un email. Y usted haga lo que quiera con la información. Yo no pretendo que usted haga lo que yo le diga que haga, ¿verdad? Eso es simplemente porque me gusta conectar gente. Me gusta ayudar a que las personas puedan lograr sus objetivos. Así que si en cualquier momento necesitan y quieren conectar conmigo, con mucho gusto establezco colaboración. Pues mi mensaje sería alineado, ¿verdad?, a lo que las compañeras han dicho. Todo en la vida envuelve un riesgo. Desde primer grado, kinder, las relaciones personales son riesgosas. Imagínense en un negocio, ¿verdad? Así que no todos tenemos esas fortalezas, como bien mencionó Surangani. Hay que saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, con quién debo reunirme, ¿verdad? A quién debo preguntarle. Eso es una. Y lo otro, pues como hay un riesgo envuelto, siempre podemos ganar y podemos perder. Pero lo que debemos enfocarnos es todas esas historias de éxito, muchas de ellas en algún momento no fueron exitosas, ¿verdad? Y un ejemplo de una de las mujeres, ¿verdad? Mucha gente no le gustará, pero yo como emprendedora y negociante no científica, Martha Stewart, una mujer que tiene historia, en su historia, ¿verdad?, muchos logros y otros no tan acertados. Sin embargo, en términos de negocio, es una mujer increíble. Así que el negocio, emprendedora, me quito el sombrero, son compañeras científicas increíbles que también están emprendiendo. Hablen con ellas, aquellas que quieran hacerlo, porque ellas han estado en diferentes etapas. Pues lo que yo quisiera, ¿verdad?, decir es que no podemos pensar que vamos a caminar solos en este paso, ¿verdad?, y menos en comercialización. Así que yo creo que lo hemos dicho muchas veces, pero lo voy a decir una vez más, que ya todas mis compañeras lo han dicho de forma tan maravillosa, es que tenemos que caminar de la mano. Tenemos que caminar de la mano. Ustedes nos conocen, nos conocemos. Puerto Rico es así. Y una de las cosas, porque viví en Francia 4 años y medio, si me regresé, es porque me hacía tanta falta la bondad de mi gente. La bondad. Porque aquí nos queremos genuinamente ayudar unos a otros. Yo sé que tenemos nuestras historias de que aquel es así, aquella es así, lo que sea, pero profundamente nosotros nos queremos ayudar. Eso es algo, esa resiliencia viene desde el tiempo, tal vez desde 1900, que empezamos a hacer el bagaje de los huracanes, etcétera. Todos nos queremos ayudar. Y cuando a mí me dicen de alguien que tiene éxito en su negocio, yo me siento como que yo gané, ¿verdad? Todos nos sentimos ganadores. Ayer en el juego que perdimos, aún así ganamos. Aún así todos ustedes, cuando el equipo cualificamos, gente. Todo el mundo le aplaudió, ganamos. Sabemos esa alegría de ayudar y de sentirnos uno. Así que yo lo que diría es, no pierdan el miedo, vamos a caminar juntos. Seguimos inspirándonos unos a otros, porque uno se inspira de cualquier persona que esté trabajando. La quietud no es buena. El permanecer en un mismo lugar no es bueno.
usted siga para adelante. Esto from now. Si hay un resultado que no va, ok, moving forward, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y eso de ahí en adelante, pues, uno sigue buscando los recursos y perder el miedo de preguntar, esto no me salió bien, pero pues, ¿qué puedo hacer con estos resultados así como están? Pues ese es mi consejo. Muchas gracias. Todos tuvimos miedo al comenzar, así que tener miedo, eso. No, identifica, ¿verdad?, cuáles son las necesidades. Yo creo que terminar como que con el mensaje de que es poderoso darse cuenta que los científicos podemos contribuir de tantas diferentes maneras, ¿verdad? No solamente pues adelantando el entendimiento de nuestro universo, de nuestros cuerpos, descubriendo cosas nuevas, educando, entrenando a la próxima generación de científicos y estudiantes, ¿verdad?, de todas las áreas de las ciencias de la salud, pero que también podamos traer soluciones a los problemas de la humanidad. ¡Wow! Eso es bien poderoso. Y igualmente, pues esto no es un trabajo de una sola persona. Esa historia de los solo scientists, ¿verdad?, en un laboratorio solito, eso no existe, todo lo contrario. La ciencia es multidisciplinaria, es interdisciplinaria y es maravillosa cuando se hace de esa manera, donde reconocemos cuáles son, ¿verdad?, los recursos que necesitamos, y qué bonito que los podemos encontrar aquí mismo en este ecosistema científico en Puerto Rico, donde todas las piezas se alinean desde el modelaje, porque tenemos mujeres increíbles en posiciones de liderazgo en la ciencia, como una Marcia Cruz, ¿verdad?, dirigiendo en su momento el Centro Comprensivo del Cáncer, una Kenira Thompson, presidenta del Ponce Research Institute. La comunidad de científicas mujeres, que me siento bien orgullosa de ser parte de ellas, son talentosísimas, son vibrantes, tienen un entusiasmo que de verdad que contamina, que de verdad que nos sentimos todas inspiradas. Y por último, la nueva generación. Cada vez que yo voy a dar una conferencia, ya sea en un programa académico, una conferencia científica, la mayoría de la audiencia son mujeres, si no el 50%, quizás están un poquito más, ¿verdad? En algunos otros programas académicos de biomédica vemos que hay mucha representación de mujeres, así que estamos viendo una nueva generación vibrante y también muy talentosa, y que estamos aquí para apoyarla en conjunto con los programas como los del fideicomiso, que como hemos visto según las estadísticas, pues están aquí para apoyarnos en todas las partes del proceso, desde escribir la propuesta, luego darnos los fondos y llevarnos de la mano a través de todo el proceso de proteger la propiedad intelectual y hacia la comercialización. Una vez más, gracias por la invitación, gracias a mis colegas, me inspiran en todo lo que hacen, es increíble lo que están haciendo, y es un honor para mí estar aquí en este panel. Lucy, tú también con tu mentoría, no hay palabras. Gracias. Gracias a ustedes. Y yo creo que hemos visto, ¿verdad?, en este día, han mencionado muchas palabras, ha habido colaboración, ha habido tomar riesgo, ha habido cómo nosotros aprendemos uno de otro, las mentorías, ¿verdad?, estar siempre en ese balance, esa planificación, establecimiento de metas. Pero yo no quiero que dejemos pasar una característica que comparten estas personas que están aquí, y es la pasión que tienen con lo que hacen, el compromiso extraordinario que tienen con Puerto Rico, con sus entidades y con, ¿verdad?, con la generación que viene luego de ellas. Así que de verdad ha sido un placer y un privilegio para mí estar compartiendo con ustedes, y yo no tengo duda que nosotros estamos adelantando lo que es la visión que tiene el fideicomiso, que sé que es una visión compartida, y eso es que Puerto Rico sea reconocido como un centro de innovación global. Y esto que acabamos de ver aquí es parte de ese avance y de esa fundación que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros, y dejo aquí a Lupe para el cierre. Gracias. Estamos todos en una nube de inspiración. Gracias a todas. Todas son unas estrellas, todas nos marcan el camino de inspirar y creer en nuestro país. Y el poder de las mujeres, porque las mujeres guiamos el mundo, somos nosotras. Lo estamos destacando aquí con este evento en honor a la mujer desde la escena de la investigación. Para nosotros ha sido un placer. Gracias. Hemos tenido la oportunidad de compartir
una mañana maravillosa, donde nuestras inventoras y empresarias, mujeres que están en el campo de la investigación, transformando su conocimiento de un laboratorio a un mercado y producto final, nos han compartido cómo es ese camino. Esto esperamos que sirva de motivación para que todas nuestras jóvenes y nuestras investigadoras que están comenzando se inspiren a crear propiedad intelectual. En nuestro caso, nos sentimos tan orgullosos en el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico que desde el año 2017 nosotros hemos facilitado el registro de sobre 287 patentes y el 62% de ellas tienen como inventora o contribuidora principal en esa patente una mujer. Así que esperamos que esto sea una motivación, una inspiración para que más jóvenes profesionales, investigadoras e empresarias se dediquen a contribuir a la innovación de nuestro ecosistema.